Hola YouTube, bienvenido al canal de Darkus Alpha Fanfics. En primer lugar, perdón por tardar, pero entre los estudios, bloqueo de escritor con estos fics y que se me ocurrieron ideas para otros fics, no termino escribiendo mucho o no tanto como quería, pero tranquilos, no pienso abandonar los fics, solo que algunos tardarán mucho en continuar, pero como sea, aquí les presento un nuevo capítulo del fanfic, hermano o inquilino. Los personajes, lugares y otros elementos no me pertenecen. Solo la historia, los derechos a sus respectivos dueños. Capítulo 6. El nido de gusanos es una prisión bastante curiosa para Izuku. Normalmente en las cárceles los prisioneros están casi todo el tiempo en sus prisiones o en el patio para que les dé luz solar, mientras aquí pueden moverse donde quieran pero no pueden salir, siendo una combinación curiosa cuanto menos. La semana fue rápida ya que desde que demostró su fuerza en el primer día ninguno de los presos intentó algo. Cuando salió y recogió todas sus armas, notó divertido como los miembros de la Onitsuki, que hacían de guardia en la entrada, estaban en shock al ver cómo escondía las armas sin dejar rastro alguno. Regresando al escuadrón 13 se encontró con Ukitake, el cual al parecer tenía algo que contarle, y lo que le dijo. Durante la semana en la Izuku estaba en el nido de gusanos. ¿Quieres que lo entrene?, preguntó un Yamamoto curiosos. No se estaba negando ya que le llamó la atención el peliverde con su rápido camino en la academia y con lo que hizo en el Rukongai, pero está interesado en la explicación de su antiguo alumno. Sí sensei, Izuku tiene mucho potencial y en mi escuadrón estará estancado, pero él no dice nada posiblemente para no molestarnos, dijo haciendo comillas en la última palabra, pero si se lo pedimos o lo sugerimos nosotros seguramente acepte. Yamamoto lo pensó durante unos minutos. He de admitir que estoy interesado en sus cualidades, y también me gustaría saber cómo hizo eso con el Rukongai, dijo pensando profundamente. Entendido, lo entrenaré. Presente aparentemente Izuku entrenará con la persona más poderosa del todo el Sociedad de Almas. En una zona de entrenamiento de la primera división se encontraba un Izuku relativamente nervioso enfrente de un Yamamoto que parecía que no se iba a mover, pero el peliverde sabe que eso es una mentira. Ambos estaban listos. Yamamoto miraba fijamente, estudiando al peliverde. Primero entrenarían en Akuda, para ver el nivel de Izuku. En un momento a otro Yamamoto desapareció. Izuku sintió a sus sentidos gritas de alarma. En arranque de velocidad desapareció y donde estaba se encontraba el puño de Yamamoto y una gigantesca onda de choque que por milagro no destruyó nada. Interesante, murmuró mientras miraba hacia un lado donde estaba un Izuku pegado en la pared más pálido de una fantasma. Buenos reflejos, venga, no te quedes ahí parado todo el día, dijo como si nada, e Izuku como robot se posicionó en el mismo lugar que antes. Espero que esto no se limite a que simplemente huyas, dijo con tono serio recibiendo un asentimiento. Decidió por un Izuku que aún estaba pálido. El combate continuó durante un largo tiempo. Yamamoto apenas se esforzaba e igualmente demostraba un gran poder, por lo tanto sabía que estaba obligando a Izuku a esforzarse, llevándolo a sus límites. Viendo cómo poco a poco llegaba a adaptarse, anticipaba ligeramente los golpes, haciendo que muy lentamente Yamamoto incrementara su fuerza. No era mucho, pero lo suficiente como para que parezca que tenga que empezar de cero. Así fue durante casi 5 horas. La resistencia del peliverde sorprendió al anciano. Bien, dijo alejando a Izuku con un golpe. Descansa, luego quiero ver tu nivel de Zanjutsu, además que sé que tienes tu Shikai así que veremos sus habilidades, dijo para retirarse dejando un Izuku agotado que ni siquiera podía ponerse de pie. Tienes 10 minutos. Luego de los 10 minutos Izuku estaba listo para Zanjutsu, pero no se enfrentaría a Yamamoto sino a su teniente, Sasakibe Chihiro. Chihiro tiene ojos sin pupilas, cabello corto gris plateado y un pequeño bigote negro tipo manillar, con piel ligeramente bronceada. Lleva un Himbaori blanco sobre un Shyakushi de Shinigami estándar con largos protectores de brazos blancos. Lleva un jersey de cuello alto blanco debajo del uniforme y lleva su brazalete de teniente en el brazo izquierdo. Ambos sacaron sus zanpakutos y se pusieron en guardia. En un rápido movimiento ambos oponentes se encontraron en el medio y chocaron sus espadas. Con precisión y elegancia Chihiro mostraba su habilidad con la espada, pero, al igual que con Yamamoto, Izuku aprendía rápido. Su entrenamiento previo más sus sentidos agudizados le permitían mantenerse al mismo nivel que actualmente mostraba el teniente. Al chocar sus espadas una vez más, Mr. Midoriya, estoy sorprendido por sus habilidades, pero será necesario que empiece a tomarse en serio el entrenamiento, dijo empujando a Izuku y poniendo su espada de forma vertical en medio de su cara. Atraviesa a Gonrimaru. Al decir eso su Shikai se libera transformando la katana en una espada de estoque. Quítese sus limitantes Mr. Midoriya, dijo serio apuntándole con su arma.
Izuku entendía lo que decía, aparte de que no utilizó su Shikai, habla del hechizo que tiene en su alma, recuerda perfectamente cómo sucedió. Su hermano, viendo que algunos de los poderes podían afectar sus almas, decidió buscar un hechizo de Hogwarts para protegerla. Lo que Izuku desconoce es que ese hechizo proviene de su Leaker. Cuando Gabriel vio por primera vez Bleach, buscó entre los libros algo para ocultar el alma, ya que algunos poderes podrían venir con posibles problemas, además que se dio cuenta que mientras más fuertes se hacen sus almas resonan con fuerza, así que encontró el hechizo que utilizan las brujas para ocultar sus almas y así no ser descubiertas. Souru Portekuto, Kaijo. Protector de alma, liberado, nada más decir eso un Reiatsu verde esmeralda y extremadamente potente salió de Izuku. Tanto Yamamoto como Chihiro estaban ligeramente sorprendidos por el potente Reiatsu. Izuku puso su espada en una posición horizontal, juzga los Masayoshi. El Zanpakuto de Izuku cambió de una forma de katana a una espada europea con 4 joyas rojas en el mango dorado, mientras que el filo pasa a ser un plateado brillante. Ambos Shinigamis miraron curiosos el arma de Izuku, pueden sentir el poder del peliverde y pueden decir perfectamente que está al nivel de un teniente en cuestión de Reiatsu, posiblemente el de un capitán. Lo que Izuku no sabe es que múltiples ojos se han empezado a fijar en él, pero esos ojos parecen no ser directamente de la sociedad de almas, como si de las sombras se trataran. El combate una vez más empezó solo que esta vez la intensidad aumentó, aunque esta vez la diferencia era menor. Izuku, demostrando su capacidad analítica, logró encontrar un pseudo patrón de movimiento, ya que Chihiro está aumentando la dificultad de forma gradual. Puede observar cómo Izuku se adapta al combate, pero curiosamente vio algo que esta vez sí lo descolocó. Cuando intentó chocar sus espadas con el peliverde, la espada de Izuku atravesó la suya como si fuera aire y rápidamente Izuku continuó con la trayectoria y pasó su espada por el antebrazo derecho del teniente. No había dejado ninguna marca de corte, pero dos cosas sucedieron simultáneamente. En primer lugar, una de las joyas en el mango de Izuku se iluminó con una luz roja, y segundo, el brazo de Chihiro prácticamente se volvió flácido quedando completamente inútil. Gracias a la sorpresa de su oponente, Izuku se acercó y apuntó con su espada el cuello de Chihiro dándole la victoria. Izuku enfundó su Zanpakuto al resellarla, no sin antes de hacer que el brillo de la joya se apagase. Buen trabajo Mr. Midoriya, dijo Chihiro luego de guardar su Zanpakuto. Solo le he podido ganar debido al elemento sorpresa teniente Sasakibe, aún me falta mucho para llegar a su nivel. Chihiro sintió ante eso con una pequeña cantidad de respeto. Buen pensamiento, es mejor evitar la arrogancia para así no sufrir sus consecuencias. Izuku asintió ante eso. Más tarde Izuku fue llevado a una zona aparte donde los tenientes se reunirían, ya que también se iban a reunir los capitanes. Izuku se sintió curioso de cómo sería una reunión de capitanes. En un momento en que nadie lo miraba, rápidamente hizo un clon de sombra y lo dejó ahí para poder infiltrarse en la reunión de capitanes, gracias a movimientos ágiles y con un simple truco, pero práctico. Se escondió en el techo donde los pasos se acercaban. Luego de que todos los capitanes estén en la sala, la reunión empezó. Izuku simplemente estaba curioso, pero estaba ligeramente sorprendido de cómo la mayoría de cosas eran tan triviales. Hablaban de suministros, misiones, detalles sin importancia. Luego de que aparentemente terminaran la reunión, Yamamoto miró hacia la dirección de Izuku. ¿Sabes que esto era una reunión exclusiva de capitanes, no Izuku? Al decir eso todos estaban confundidos, pero 3 de ellos siendo Ukitake, Yoruichi y Kiraku. De la pared que parecía sólida salió la cabeza de Izuku con una sonrisa incómoda. Lo lamento sensei, no me podía resistir, dijo Izuku mientras se dejaba caer y se guardaba el mantel que prácticamente lo hizo camuflarse con la pared. Lo que me gustaría saber es cómo lograste colarte y evitar a los tenientes, dijo un Yamamoto con una ceja levantada, ganándose una sonrisa que decía que no le contestaría. Digamos que tengo mis métodos, dije para luego inclinarse. Si me disculpan me retiro, pero antes de que eso pasara, uno de los capitanes, hombre muy alto, con un parque en el ojo y un peinado en forma de pinchos con cascabeles en las puntas, Kenpachi Zaraki, capitán de la División 11, y también alguien que adora pelear, y viendo que alguien nuevo llama sensei a Yamamoto, básicamente grita fuerte, «Hey, ¿has llamado sensei al anciano?» Su sonrisa creció a casi una maniática. «¿Eres fuerte?» En vez de contestar, Izuku utilizó una porción de su Reiatsuyaki, sorprendiendo a todos los que no sabían de su fuerza. La sonrisa de Zaraki creció aún más, aunque él no puede sentir el Reiatsu, por eso tiene sus cascabeles, y gracias a eso sabe que el chico que tiene delante es fuerte.
Antes de que hagas algo, Capitán Zaraki, dijo Yamamoto para decir que llamen a los tenientes. Al poco rato llegaron los tenientes y, sorprendiendo ahora sí a todos, un segundo Izuku. Al ver cómo todos miraban a los dos, Izuku en shock, el que estaba con los tenientes dio una sonrisa divertida y soltó una bocanada de humo desapareciendo. Tengo mis métodos, dijo contestando sin contestar la pregunta no establecida. Mientras sus recuerdos aparecían, Soifon, la guardaespaldas personal de Yoruichi y teniente de la segunda división, prácticamente parecía que estaba soltando humo por la cabeza de la rabia, ya que estaba mirando a Izuku buscando algo o una excusa para confrontarlo, pero no logró nada y ahora se da cuenta que estaba vigilando a un falso. Mocoso de mierda. Dijo una Soifon molesta, al parecer también quería pelear con Izuku. Oye enana, soy yo el que se enfrentará al nuevo, hace mucho que no tengo una buena pelea y un aprendiz del viejo es más que perfecto. Antes de que empiece una pelea, Yamamoto los interrumpe, sabiendo que la cabezonería de los dos no dejaría caer el tema con facilidad. Silencio, dijo callando a todos. Izuku, te enfrentarás primero a la teniente Soifon y luego al capitán Zaraki. Si estás demasiado cansado luego del enfrentamiento con la teniente Soifon, el enfrentamiento será mañana, dijo como si fuera una orden para así calmar al capitán de la 11ª división, asegurándole un combate. Zaraki asintió a regañadientes mientras todos, porque al parecer ser un cotilla y un curioso es algo normal aquí también, se van a la zona de entrenamiento y cuando estuvieron listos Soifon sacó su Zanpakuto, envenena con tu picadura, su Zumebachi. Su Zanpakuto toma la forma de un pequeño aguijón dorado que cubre el dedo corazón de Soifon, así como un brazalete del mismo color que se ajusta a su muñeca, y se une al aguijón con una delgada cadena. Decorado con motivos horizontales dorados y negros. Izuku miró esto con una ceja levantada, él sabe que puede con ella, además que sabe que debido a las emociones de Soifon, ella no podrá pelear bien. Shikai. Bien, dijo Izuku sacando su Zanpakuto, juzgalos, Masayoshi, activó su Shikai propio. Al ver que los dos estaban con sus Shikais activos, Soifon no dudó dos veces en lanzarse hacia el peliverde gracias a su gran velocidad para atacar a su oponente. Izuku rápidamente contraatacó, pero Soifon pasó a su lado aparentemente intacta con una sonrisa satisfecha. Yo que tú me rendiría, si golpeo otra vez en la marca morirás, ¿marca? Dijo Izuku un poco divertido, el hacer caer a los que se creen mejores que él le empieza a gustar. ¿Qué marca? La marca de Mari, dijo para luego callar al ver que Izuku no tenía ninguna marca. ¿Cómo? Empezó a preguntar hasta que vio en su Zumebachi un corte dorado, debido a eso no vio cómo rápidamente Izuku se abalanzó sobre ella, golpeándola en el plexo solar dejándola sin aire y luego de una llave tirarla hacia el suelo y apuntar con la punta de su Zanpakuto la cara de Soifon dejándola en completo shock al darse cuenta de lo que ha pasado, ha estado demasiado distraída con la desaparición del poder de su Zanpakuto causando que perdiera toda su guarida. Yamamoto dio un ligero golpe en el suelo como señal de que terminó el combate, viendo que el combate ni siquiera podía decirse así. Zaraki no decidió esperar y se preparó para el combate con una sonrisa sedienta de sangre. Bien, mocoso, veamos si puedes divertirme, dije Zaraki con su sonrisa. Al escuchar eso Izuku se puso en guardia. Ha escuchado suficiente de los Kenpachis para saber que básicamente viven para pelear. Izuku, sabiendo que esta pelea sería muy potente, decidió utilizar todo su poder y el Haki del conquistador que tiene, claro está sin liberar el sello de su alma, prefiere que Yamamoto y Chihiro sean los únicos que lo sepan sobre eso. Todos los presentes menos los dos previamente mencionados estaban sorprendidos ante la muestra de poder del peliverde, y viendo que Zaraki seguía sonriendo demostró que le encantaba la muestra de poder, probando que el mocoso delante de él es alguien fuerte, rápidamente se lanzó hacia Izuku el cual bloqueó su corte con su espada y ni siquiera parecía que se esforzarse mucho. Al ver eso Zaraki estar eufórico de que alguien soportar sus ataques. Zaraki se abalanzó una vez más hacia el peliverde dando un ataque directo, siendo este bloqueado por Izuku. El ataque de Zaraki no tenía forma ni nada, simplemente atacar y doblegar a su oponente con su fuerza superior, pero a diferencia del resto de sus oponentes, con Izuku siempre lo bloqueaba e incluso también bloqueaba ataques que venían por parte del peliverde. Ninguno de los dos parecía retroceder, esto en vez de un combate de entrenamiento parecía más una pelea callejera con espadas, pero a alta velocidad. Y, al igual que con sus enfrentamientos anteriores Izuku aprendía de Zaraki, aunque solo sea el atacar como un puto loco, demostraba una gran ferocidad la cosa que le sirvió. Zaraki veía como Izuku empezaba a empujar, más incluso haciéndolo retroceder aunque sea unos míseros centímetros, pero eso le gustaba, básicamente Izuku le decía que no iba a rendir.
Lo que Zaraki no sentía y lo que Izuku no entendía o no se daba cuenta, es que aunque esté soltando a Osokwaki para doblegar a Zaraki, pero aunque relativamente ralentiza sus movimientos, eso en vez de limitarlo lo anima más, haciendo la pelea mucho más interesante. Claro que para el resto de los espectadores no era algo tan bueno. La mayoría de los tenientes tenían dificultades de respirar. Kaien, el único que vio esto antes, se dio cuenta que la primera vez la presión estaba mayoritariamente dirigida a uno y por eso apenas lo sintió, pero como ahora simplemente Izuku lo disparaba por todos lados sin miramientos, todos empezaban a estar afectados. La más afectada era Unohana Rexu, pero no porque no lo podía soportar, sino todo lo contrario, porque prácticamente estaba utilizando toda su fuerza de voluntad para no meterse en la pelea y luchar a matar, prácticamente su deseo de pelea estaba al borde del colapso, si no fuera por Yamamoto que se dio cuenta, posiblemente una desgracia surgiría. Zaraki no podía parar de sonreír, la pelea continuó y por fin poco a poco algunos recibían cortes, al principio solo eran sus uniformes, sin sangre ni nada, hasta que Zaraki decidió empezar a utilizar las dos manos para usar su Zanpakuto, eso aumentó la dificultad casi por 10, pero también ambos oponentes disfrutaban el enfrentamiento. Izuku, por la dificultad del desafío al ver que se enfrentaba a alguien que parecía un muro inexpugnable. Mientras que Zaraki disfrutaba simplemente por el mero hecho de la batalla, así continuaron durante un tiempo, así continuaron hasta que al final con todas las fuerzas que demostraron el momento ambos adversarios dieron un poderoso corte, entre eso y su velocidad terminaron uno a la espalda del otro, al principio no parecía que hubiera pasado nada hasta que en los pechos de los dos enormes cortes diagonales de un extremo a otro donde sangre salía a chorros. Este simple combate ha demostrado algo, un simple chico ha demostrado ser extremadamente poderoso, prácticamente cercano a un capitán, y más de uno tenía un pensamiento en mente, es un monstruo, algunos con cierto miedo, otros exasperados y unos simplemente con cansancio ya que ahora Zaraki buscará pelear con él durante mucho tiempo. Pero había una persona que miraba la escena con una sonrisa, con sus propios pensamientos y haciendo cálculos mentales para saber el cómo aprovecharse de la situación, lo que no sabía es que su plan no funcionara debido a que el peliverde puede sentir, aunque sea ligeramente, que esta persona desea algo que no le podría gustar, pero eso es solo un pensamiento, ya se verá en el futuro. Mientras tanto, en Hueco Mundo, para ser precisos en el bosque de Menos, se puede encontrar a un Hylian, no a un Hylian cualquiera, sino a un Hylian especial. Este Hylian se estaba golpeando la cabeza mientras en su enorme mano tenía un palo, que si uno se fijaba bien era una varita. Era Gabi, golpeándose la cabeza por idiota al darse cuenta que sí podía utilizar magia. Estúpido, Smag, 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 dando un suspiro miro mi varita con ganas de seguir golpeándome. Pensé que no podíamos utilizar los poderes porque no tendríamos acceso a ellos, al final la vida decidió cerrarme la boca porque no, dije quejándome. Como sea, al menos puedo probar una cosa, dije mientras caminaba y vi a un Ollo solitario, apunté a él con mi varita, Avada Kedavra, una luz verde golpeó al Ollo el cual no entró en un estado de alerta, mierda, y pensaba que tendría un instakill, dije algo decepcionado para luego atacar al Ollo y devorarlo. Durante un tiempo estuve caminando y siguiendo una vida, si es que se puede llamar así, monótona, caminar, comer, cazar, caminar, comer, cazar. Entre los Oyous y comer reis y directamente gracias a mi habilidad, también decidí investigar con esa habilidad y pude ver cómo podéis prácticamente hacer crecer los árboles e incluso transformar parte de la tierra en una piedra. Modificar objetos hechos de reis sí, dije mientras reía un poco. Con la suficiente práctica pueda superar el poder de Baragan Loisenbairn, el dios rey de Hueco Mundo, jejejejejejejajajaja, así el tiempo pasó donde seguía devorando Hylians y más reis y con mis poderes, desgraciadamente apenas me llenaban, podía sentir que me faltaba poco, pero necesitaba un adjuchas como mínimo, seguí buscando hasta que encontré un manjar, un adjuchas dirigiendo a Hylians, al parecer quería atacar al mundo humano para llamar la atención de Shinigamis y matarlos, menudo idiota. Petrificus Totalus, el adjucha se quedó inmovilizado y rápidamente maté a los pocos Hylians que tenía a su mando, acercándome lo miro divertido. Créeme, tu plan iba a fracasar desde el minuto 1 en el que lo hiciste, así que en vez de desperdiciar tu vida, se utilicé una buena comida, dije antes de devorarlo, y lo sentí,
Poco a poco empezaba un proceso de metamorfosis, y uno drástico, en vez de hacerse más pequeño me hice más grande, sentía como mi cuerpo se alargaba de tal forma que me hacía alguien muy grande, luego de la transformación transformé la tierra en un espejo y lo vi, me transformé en lo que parecía un dragón japonés, solo que mi cabeza se parecía a la manta de Naruto, posiblemente sea por mi contrato con las serpientes, al parecer podía volar perfectamente y me está extremadamente poderoso, seguramente ya habrán sentido de mi presencia. Así que será mejor irme de este bosque, ya no tiene nada que me interese. En el oscuro cielo de Hueco Mundo, donde solamente estaba la luna creciente en el cielo, se podía ver una silueta volando, era Gaby, o Darkus como se llama aquí, observando todo lo que puede a su alrededor. He de admitir que hace mucho que no volaba y las vistas son un tanto dije mientras miraba a mis alrededores y a los reiatsus de mi alrededor. Personalmente buscaba a los espadas, o al menos a la mayoría de ellos, en especial la 1A, 3A, antigua 3A, 4A y posiblemente 6A espada, por lo poco que pude ver Yoruichi aún está en la sociedad de almas, eso era su hermano que recuerdo que creo que tenía uno, pero lo importante es que al parecer Aizen no ha hecho nada aún con Hueco Mundo, así que tengo tiempo. Los espadas que buscaba eran los más importantes, ya que además de que si mi memoria no me falla fueron los únicos supervivientes, menos la 1A. Seguramente buscaré primero a la 1A, aunque su Reiatsu seguramente memoria puede que acumule el exceso de Reishi en pastillas para así volverse más fuerte y así tener un aliado, además que he de admitir que me gustaría conocerlo antes que Aizen, algunos no merecían ser manipulados y descartados, tenían demasiado potencial. Aunque si me encuentro con las 3A seguramente tendré que dejar de devorar hoyous debido a sus filosofías, pero prefiero no tener de enemigos a una sanadora y que puede inutilizar los ceros, y a alguien que puede estar mano a mano con capitanes. Si me encuentro con 4A no sé cómo actuaré porque hasta donde yo sé ni tenía boca, y 6A, prefiero tener más poder y como mínimo Vasto Lorde para interactuar con él. Seguí volando por lo que parecían horas, días, o incluso meses, es prácticamente imposible distinguir el tiempo aquí y mi reloj interno está hecho mierda, sé que me costará volver a la normalidad cuando regresemos a casa, mirando mis alrededores veo a un grupo de hoyous mirándome, si tuviera una ceja se levantaría al ver cómo están cargando ceros para atacar. Patético, con facilidad esquive todos los ceros y me abalance hacia ellos, viendo que sus ataques no acertaba empezaron a huir, desgraciadamente para ellos, han interrumpido mi vuelo así que necesito una compensación. No eran tan fuertes, al parecer también eran adjuchas recién transformados, bueno, será mejor que, deje de hablar al ver a un pequeño hoyo con forma de ciervo, al verla mi mente hizo la conexión, ella era una de las sirvientas o fracción de la 3A, la cual parecía estar muerta de miedo. Tranquila pequeña Oyou, a diferencia de los idiotas de antes no tengo pensado comerte, porque debería creerte. Porque si quisiera ya te hubiera comido, además, prefiero evitar estar en el lado malo de ella, dije apuntando con mi cola a la 3A espada, bueno, su forma Vasto Lorde, necesito recordar sus nombres. La adjuchas al fijarse que un Vasto Lorde estaba cerca se puso nerviosa, pero la presencia de dicho Vasto Lorde no era tan agresiva, dicha Vasto Lorde se puso entre la adjuchas y yo, estando en guardia. ¿Quién eres? Preguntó la Vasto Lorde, llámame Darkus, ¿y tú eres? Tierra Aribel, bien Aribel, como dije antes no estoy interesado en comerme a la adjuchas, ataqué a los hoyous ya que me atacaron antes, Aribel asintió, ¿sabes que debido a eso Baragan te buscará? ¿Baragan? El autoproclamado rey de Hueco Mundo, tiene decenas de Oyou bajo su mando, bueno, ni siquiera es el Oyou más poderoso que existe actualmente, así que no hay problema, además tengo algo para estar posiblemente a la par de Baragan, Aribel entrecerró los ojos, si no crees que Baragan sea el más fuerte, ¿quién es? Preguntó mientras guardaba en la parte posterior de su cabeza el último detalle que Darkus ha dicho. Un Oyou cuyo poder es tan grande que nadie podría estar en su presencia, que el mero hecho de estar cerca los Oyous morían instantáneamente, incluso los más fuertes solo aguantaban unos segundos antes sufrir el mismo destino, es imposible que Baragan sea ese Oyou ya que dicho Oyou solo vive en la soledad absoluta. Aribel pensaba atentamente ante lo dicho por Darkus, no sabe si creer en lo que dice, pero no parece que esté mintiendo, por lo tanto lo que pasaba es que este Oyou no existía y es un mito o si existía y su poder era tal y como se le ha descrito. Bueno, entonces ¿qué tienes planeado? Volar por aquí, por allá, y convertirme en Vasto Lorde para luego llegar al poder máximo de un Oyou. Aribel se sorprendió ante ese último comentario, ¿no era ser un Vasto Lorde el máximo nivel de un Oyou?
Correcto, pero todo Ollou puede decidir una segunda rama de transformación, da igual si eres un Ollou común, Hylian, Adjuchas o Vasto Lorde, cada uno de ellos puede alcanzar una nueva forma extremadamente poderosa. Mientras hablaba giraba alrededor de ambos Ollous. ¿Y esa forma es? Preguntó una a Ribel que no sabía si ponerse en guardia o no, pero una parte de ella quería saber la respuesta de eso. Arrancar. Solamente al decir ese nombre tanto a Ribel como la Adjuchas sintieron un pequeño escalofrío. ¿Arrancar? Los Arrancar son Ollous cuyas máscaras fueron rotas y alcanzaron un poder combinado de Ollou y Shinigami, prácticamente regresando a ser los humanos que fueron al principio. Incluso se dice que los Arrancar inspiraron a la creación a las armas de los Shinigamis. Eso dejó en shock a Ribel, una parte de ella no quería creer eso, no sabe por qué pero no quería creerlo, pero al ver a los ojos de Darkus, no sabe por qué pero es real. Puedes. Tenía la boca seca, la idea de regresar a la humanidad era algo muy tentador. ¿Puedes hacer que alguien alcance esa forma? Se notaba un poco de desesperación, el regresas a su humanidad es algo que todo Ollou deseaba en el interior, por eso devoraban humanos y Ollous, incluso como Vasto Lorde, el pensamiento de rellenar ese vacío sigue ahí. Difícil, entrecerré los ojos hacia Ribel. Poder puedo, dije agarrando una roca y transformándola en una pastilla de Reishi. Mis poderes me permiten la manipulación de Reishi, así que es posible que pueda, pero la posibilidad de que mueras en el intento es demasiado grande, dije dándole la pastilla a Ribel. Esto alimentará a ella o a sus posibles aliados por un tiempo. Si necesitas ayuda, grita mi nombre, dije dándole una sonrisa, y empezar a salir volando. Sabía que me había ganado el interés de Ribel y a su vez de su fracción cuando hable de mí si es que lo hace. Ahora solo me queda viajar a las zonas más abandonadas de Hueco Mundo. Al escuchar el nombre de Ribel hizo que recuerdos de cuando vi Bleach surgieron. Starrock, Lilinete. Es hora ver del poder de la primera espada, dije volando hacia una dirección cualquiera hacia el horizonte, solo es cuestión de tiempo de que los encuentre, y cuanto lo haga, no sé qué haré, pero una cosa sí sé, darles mi amistad, y así que no sean un sacrificio más de Aizen. En una de las zonas más solitarias de Hueco Mundo donde tres grandes montañas de cadáveres de Ollous se encontraban y allí dos figuras que parecían muy humanas, tapadas por la piel de uno de esos Ollous, al principio solo miraban el horizonte, hasta que la pequeña alzó la mirada al sentir algo. Starrock, mira. Dijo la pequeña señalando al cielo. Starrock, el que parecía un hombre adulto y extremadamente perezoso alzó la mirada de la presencia que sentía, y lo sorprendió ligeramente, ya que a lo alto del cielo se podía ver lo que parecía una serpiente voladora. Desgraciadamente Stark solo pensaba una cosa, otro que terminara muriendo por estar cerca para luego suspirar y tumbarse.